Buenas noches, mi nombre es Stephanie Muñoz Rubiano, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad UNAR. Estamos aquí con la líder elegida para la socialización de nuestro mapa del sueño, de acuerdo a las necesidades y lo que deseamos en un futuro mediano, corto y largo plazo. Bueno, buenas noches a todas. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy la pastora de la Iglesia Cristiana La Poderosa Bendición de Dios. Estefania escogió este lugar para que con el grupo de mujeres de la iglesia, una parte de ellos habláramos sobre la problemática, ¿cierto? Lo que está sucediendo en el momento para la educación de los niños menores de 0 a 8 años. Entonces aquí estamos mirando en esta cartelera que realizamos entre toda la comunidad. ¿Quién es el personaje principal? Son los niños, ¿cierto? Vamos a hacer un mapa de sueños. ¿Cuál es nuestro sueño? El sueño es que cambie las problemáticas que encontramos para después tener lo deseado para ello. Entonces aquí encontramos una situación, ¿cierto? Estamos viendo unas situaciones que están viviendo los niños en la actualidad. Entonces aquí veíamos una situación que ya ahorita lo tomó en una foto, en que vemos varios niños acá. Vemos unos niños con una necesidad. Aquí vemos una niña que todos los niños están lejos y ella está aquí solitaria. Y aquí vemos las soluciones. ¿Cuál sería la necesidad de este niño? Compañía. Compañía, o sea, tener amigos. Tener amiguitos. Con quien jugar. Entonces sería tener amigos con quien jugar. Aquí vemos un niño con hambre. ¿Cuál sería la solución para esto? El alimento. La alimentación. Entonces ponemos necesidad, alimentación. Son una de las problemáticas que vemos acá en nuestra comuna, ¿cierto? Vemos que a pesar de que en las escuelas se están dando un plan de alimentación, igual que en los CDI, pero vemos que hay muchos niños que salen a mediodía y el resto del día No tienen que comer. Y una de las problemáticas que Stephanie me conversaba era que no hay lugares donde los niños reciban refuerzos, tanto escolares como alimentarios. Y miramos que aquí en esta comuna solamente hay una comunidad religiosa católica de las hermanas marianas que están trabajando con esto, con niños que los tienen en horarios no escolares para darles refuerzos y un enfoque alimentario. Entonces vemos que realmente hace más falta este tipo de lugares. Más lugares donde los padres en horas laborales puedan dejar a sus hijos sin preocuparse de que van a estar mal, y también van a estar van a entender que van a tener facilidad para el apoyo académico, alimenticio y emocional de los niños en las horas laborales, cosas que hacen más falta aquí porque hay muy poquitos lugares de esos y son muchos horarios laborales distintos. Vemos también necesidades médicas, ¿cierto? Muchas veces no solamente médicas físicas, sino psicológicamente. Claro. Hemos visto en estos colegios que sufren, adivinen qué sufren los niños tanto en los colegios hoy día. De bullying o de acoso escolar. ¿Y qué pasa con este acoso escolar? Resulta que en nuestras comunidades médicas, a veces aunque hay psicólogos y hay trabajadores sociales, ¿qué es lo más difícil que hay para esto? Es acceder A poder acceder a las citas. O sea, es muy difícil conseguir una cita en el puesto de salud, por ejemplo, con psicología y trabajo social, sí. Porque cierta ya tiene que ser llamando, que las llamadas no entran. Entonces vemos que a veces hay dificultades estudiantiles en los niños porque les hace falta una ayuda psicológica de trabajo social, aunque sin sacar de contexto que el primer ayudador que tienen que tener los niños somos los padres y los maestros. En este ambiente vemos que cuál es la falta que hay de los niños porque los padres no están aportando o apoyando estas necesidades de los niños. Entonces vemos algunos que es falta de acompañamiento. Vemos que aquí hay familias unidas, pero en esta comuna vemos que más que todo hay madres solteras, ¿cierto? O que viven con sus parejas, pero con sus parejas, sus padres ausentes, o que estos padres, tanto las madres como los padres, están en diferentes situaciones de drogas o alcoholismo, o sea, tienen algunas adicciones. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no dejan tiempo ni están bien en su estado mental para atender a los niños. a los niños. Claro. Entonces, ¿qué pueden sufrir estos niños?
Pueden ser Soledad, rechazos, soledad, rechazo, abandono, soledad, abandono. que los pueden llevar depresión. a depresión y enfermedades. O sea, es O a una seguir edad- los mismos pasos de sus padres hacia estas adicciones siguiendo sus ejemplos. Seguir el ejemplo, exacto. Entonces vemos aquí un niño solo, que esta soledad y esto es una ausencia de una figura paterna. Entonces, esto es una de las necesidades que tienen los niños en nuestra comuna, ¿cierto? También vemos aquí lo que hablamos ahora sobre el bullying, ¿cierto? Están los niños que le meten cosas a los maletines o le dañan O los roban. maletines a otros, los roban, ¿cierto? Están los niños que agreden físicamente, hemos visto varios casos, niños aquí en la iglesia que han sufrido bullying, ¿cierto? Está cuando le hablamos mal a unos de los otros y comenzamos como que no te juntes, hagámoslo a un lado y se forman murmuraciones y pandillas en contra de los otros niños. Mira, aquí vemos otro niño mojando, ¿cierto? O sea, son acosos escolares, niños solos dañan sus juguetes, dañan sus materiales y cuando van a hablar con un adulto resulta que no le prestan atención o el adulto se enoja con el otro niño, llama la atención sin tomar correctivos y resulta que después pasa a ser peor la situación, ¿cierto? Vemos, y lo que vemos en estos casos es que solo aquí aparece un adulto, ¿cierto? Que se enojó porque le rompieron un vidrio o algo, ¿cierto? Pero en realidad no vemos adultos que se estén dando cuenta de lo que De las pasa. situaciones. Problemática. Entonces aquí vemos falta de atención, ¿cierto? Vemos un adulto. Este adulto, ¿quién puede ser que no esté prestando atención a lo que el niño quiere exponer? ¿Quién puede ser ese adulto? El papá. Los padres o los profesores. Los profesores, ¿cierto? Ahora que Elizabeth dijo abuelos, ¿cuál es una de las mayores problemáticas? Muchos jóvenes o muchos jóvenes pues tienen niños, ¿cierto? Pero que están en medio de estas problemáticas que hablábamos ahora de bullying, drogadicción, algunos están presos, entonces los niños los están criando Los abuelos. Los abuelos. los abuelos. Resulta que los abuelos ya están en una edad en que ya de pronto no tienen la misma fuerza, la misma energía, O muchos muchos- son analfabetos. muchos son analfabetos, entonces no pueden colaborar en esto. Otros también ya tienen enfermedad base, ¿me entiendes? Entonces tienen que acarrear con la enfermedad y con la responsabilidad de un niño que pues perfectamente no es la responsabilidad de ellos, sino de los padres. Exacto. Entonces vemos que esta problemática es fuerte porque ¿cómo le digo a mi abuelo que está enfermo? ¿Cómo le digo a mi abuelo que no sabe que me ayude en una situación o en algo escolar? En una tarea. En o una algo así. tarea, padres, abuelos que no saben leer ni escribir, entonces es una gran problemática que vemos mucho en esta comuna, ¿cierto? ¿Qué otra problemática vemos en cuanto aquí en la alimentación, ¿cierto? La alimentación en los niños, como decíamos ahora, a pesar del PAI y de las cosas que dan en los CDI, ¿cierto? Resulta que aquí hay una problemática que Stephanie nos hablaba ahorita sobre lo ambiental, ¿cierto? Que también hay problemáticas ambientales que perjudican a los niños. Vemos que aquí ahí están los galpones, ¿cierto? Está el mal manejo, Las ladrilleras. Sí. las ladrilleras, sí, el mal manejo de basuras y tenemos un botadero o escombreras, ¿cierto? El cual está causando mucha Contaminación. contaminación en nuestro sector. ¿Qué pasa con esto? Que los niños están trayendo enfermedades respiratorias, enfermedades por transmisión por roedores, cucarachas, todo esto, ¿cierto? Porque no sacamos la basura, ¿cierto? Tal vez alguna falta de cultura. Pero con esto también estamos viendo una problemática peor. Resulta que para mejorar el ambiente están cerrando los galpones o ladrilleras, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió con toda esta comunidad? Sobre todo con lo que es Coronado, Zamorano, entonces, se quedaron sin empleo. Y al quedarse sin empleo, No Los- tienen cómo proveer la alimentación en sus hogares. muchos niños se salieron de estudiar porque los papás no tenían que comprarle un uniforme, Los porque comprarle un útiles. cuaderno útil, porque se quedaron sin trabajo. ¿Cierto? Porque hemos visto en la comunidad que han derrumbado muchos de los hornos que hay en las ladrilleras. Entonces se crea una necesidad de alimentación y un ambiente saludable, ¿cierto? También vemos, entre otras problemáticas, es que no hay maestros preparados. Hay mucha cantidad de maestros, pero no están preparados para estas problemáticas sociales. Sobre todo hay la muchos que vemos maestros acá. que se están dedicando solo a enseñar lo básico en primaria, supongamos las letras, los números y cosas así, pero no se fijan en las necesidades
y en los problemas de los niños, tanto emocionales, psicológicos, físicos, ambientales, en el hogar, en las instituciones, en todo eso. No se enfocan en la Entonces, educación ética. Exacto. Exacto. Y muchas de las problemáticas de esos maestros no preparados es no saberse enfrentar ante las problemáticas del acoso escolar. El acoso escolar trae muchas veces a los niños, cuando los niños son sobresalientes, otros los acosan. Entonces, estos niños comienzan a ser deficientes en sus estudios y resulta que los maestros, en vez de mirar cuál es el enfoque, comienzan a regañarlos, a ponerles quejas a los papás, pero nunca le hacen una revisión hacia las necesidades médicas del niño, ¿cierto? Muchas veces sabemos que nosotros somos los primeros acompañantes de nuestros hijos o nuestros sobrinos, nuestros familiares, pero hace mucha falta que realmente tanto la comunidad educativa como la comunidad de salud se unan para tratar a estos niños, sin dejar la responsabilidad como padres, como adultos responsables o como maestros responsables. Porque muchas veces los maestros normalizan el bullying en los colegios. Ah, eso es normal, eso es común, es una pelea común. Son cosas que pasan. Son cosas Siempre que dicen pasan así. sin mirar qué hay en el fondo de la situación. Y esto eso va a llevar a que los niños tomen malas decisiones, ya cuando llegan al suicidio. A la drogadicción o atacar o a atacar otros. a los otros. O a dejar de estudiantes. estudiar. A dejar Dejar de de estudiar. O una de las otras problemáticas es que esto afecta directamente a su entorno escolar, a su entorno académico. Educativo, sí. Bajan sus notas, baja su rendimiento académico y lo único que pasa es que los regañan y los papás ausentes siempre les pegan y cosas así. Entonces ahora vamos a ver el ideal. Lo que ella decía era mirar la situación actual y cuál es lo que deseamos a mediano y A largo largo plazo. plazo. A mediano plazo, ¿qué queremos? Un realmente acompañamiento De los de padres. la familia, maestros Maestros. preparados Sí. para esta situación, ¿cierto? Niños en entornos agradables, donde sean escuchados, tomados en cuenta y educados, Claro. mirando las necesidades básicas de los niños, ¿cierto? Crear un entorno de apoyo hacia los niños. ¿Cuáles serían los entornos de apoyo? La familia, ¿cierto? Las comunidades religiosas y la escuela, ¿cierto? La escuela donde ellos pueden ubicar. Y así, teniendo las necesidades básicas de estos niños, podemos tener una educación De calidad. de calidad, donde los niños amarían estudiar, amarían y desearían tener, pues, como ser maestros. Hoy en día vemos muchos niños que rechazan ser maestros, Sí. no que parece ser profesor. ¿Por qué? Porque no miran que el maestro, ven muchos maestros con cara agria que no van alegres Sí. a enseñar O porque sea, solo van por cumplir una obligación, no por su no trabajo. por amor Al arte, ¿no? al arte, al amor a la No por educación. vocación. Exacto. Entonces, otro entorno de apoyo es la iglesia cristiana, la iglesia católica, la iglesia, y como decíamos, las comunidades religiosas, creando ellos enfoques también para mirar cómo apoyamos, como la comunidad que les decíamos que ya tienen una fundación donde tienen los niños para refuerzos escolares y de alimentación. Y estas son familias unidas, familias con hogar, porque otra cosa que vemos mucho es que es falta de vivienda. Entonces viven demasiadas familias En una sola en una sola casa. Hemos visto casas donde, cuando hacemos las visitas, donde hay 3, 4 familias en una sola casa, donde duermen en la sala, tanto en una Mucha habitación, aglomeración de una personas. aglomeración en un solo de hogar. personas en un solo lugar. Entonces esto es lo deseado, que pueda haber vivienda y buena habitabilidad para los niños, para Donde que las se familias queden sean todos, unidas. las familias unidas, unidad en la iglesia, unidad en el colegio, ¿cierto? Con ambientes sanos, maestros y padres preparados. capacitados, junto con las acciones de salud como trabajo social y psicología, ¿cierto? Que los niños aprendan a compartir, porque sabemos que han enseñado mucho el egoísmo, ¿cierto? Y que siempre se acompañen entre ellos, poniendo cuidado a todas las necesidades que veíamos acá. Las necesidades eran figuras paternas presentes, Atención médico, Sí. acompañamiento y poder crear lazos de amistad y alimentación. Eso son lo que hoy veíamos en este mapeo del sueño. Bueno, pues yo le agradezco mucho a la Iglesia Cristiana La Poderosa Bendición de Dios por haberme permitido, junto con la comunidad de mujeres, poder realizar esta actividad para los niños, para nosotros entender qué es lo que queremos mostrar,
Este es el Mato del Sueño realizado por nosotros de acuerdo a las socializaciones que tuvimos este día y lo que esperamos que suceda a corto, a mediano y a largo plazo para mejorar todas estas necesidades y problemáticas en nuestra comunidad. Muchas gracias. Bueno.